a todos, hermanos. Un día muy especial, ¿no? El Día de la Madre, y le habíamos pedido a las maestras y encargados de la escuela bíblica poder hacer este videíto, pues no podía estar el Día de la Madre siendo no muy mencionado. Es un día tan especial. Pensaba mucho en esta semana y en realidad en las previas que ya sabía de esta fecha. Qué diferentes vivencias tenemos las personas acerca de las madres. Hay algunos que hemos sido bendecidos de una manera especial, con madres que nos han sostenido, amado, que han sido inspiradoras, que han sido tan amorosas, pero no es en todos los casos. Hay algunos que han perdido a sus madres muy jóvenes, muy niños. Hay otros que han tenido madres que no han sabido cómo serlo, que han tenido modelos, inclusive, con los cuales no han podido aprender acerca de las virtudes necesarias para acompañar el desarrollo de los niños. Pero gracias al Señor por estas madres que hicieron de alguna manera, mucho o poco, pero hacen que hoy estemos acá, en tiempos donde la maternidad es un bien no tan valorado, ni como rol, ni como virtud, ni como actividad, ni como compromiso. Hoy parece haberse devaluado el contenido de lo que es ser madre, ¿no? Pero gracias a Dios por nuestras madres, que de la manera que pudieron, hicieron que nosotros podamos estar aquí. Y yo también quiero dar muchas gracias a Dios por esas madres que no son mamá de cuerpos, pero que están trabajando y gestando el nacimiento y el desarrollo de tantos niños, ¿no? Pensaba en la escuela dominical y las maestras jóvenes, y ahí están como mamás, y cada una de las mujeres que están acá tienen esa oportunidad de ser mamás de otros que están naciendo en la vida de fe. Así que quiero alentarlos y quiero agradecer a Dios por esas actividades que a veces en el silencio o muchas veces desde lugares que son muy visibles están haciendo esta preciosa tarea de ayudar a crecer, ya sea en la vida física o en la vida espiritual de alguna persona. Y pensando en las madres, elegí. A veces solemos decir, creo que Dios me llevó a este lugar, y yo la verdad es que lo creo, pero también fue una elección. Dedicar un tiempo especial para hablar de esta madre, aprendiendo de una madre muy especial. Puse como título de esta reflexión que quiero compartir con ustedes, esta madre tan especial que ocupa un lugar tan importante en el escenario del cristianismo, ¿sí? Pero de la que en las iglesias evangélicas muchas veces se habla poco. Y claro, se habla poco porque en realidad en la Biblia la encontramos mencionada en algunas ocasiones muy, muy centrales, pero muy pocas veces. Y de hecho 4 veces hay expresiones donde ella habla, pero después solo es mencionada como que estaba ahí presente en la cruz. Antes de Pentecostés estaba con los discípulos y con las mujeres, y en alguna otra ocasión que se acerca a Jesús mientras Jesús estaba desarrollando su ministerio. Pocas apariciones y pocas palabras. Y esto, claro, nos lleva casi a nombrarla o como secundario de alguna historia que compartimos, o en Navidad, donde toma una relevancia especial. Y hace que haya algunas confusiones en nuestros entornos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero quienes son cristianos evangélicos, de alguna manera habrán recibido alguna vez la pregunta, pero ustedes no creen en la Virgen María, ¿no? Se ríen porque lo habrán escuchado. Ustedes con María no creen nada. Y bueno, a veces puede ser que, claro, ha sido poco nombrada o es nombrada solo en determinadas circunstancias. Y yo creí, bueno, ir a este personaje tan especial, tan especial en la Biblia, para tener algunas reflexiones que nos ayuden y aprender y imitar su ejemplo. ¿Les parece bien esto? Bien.
Vamos a leer un pasaje central, va a ser casi el pasaje único que vamos a leer, pero que tiene que ver con esta fecha que siempre recordamos, la Navidad y este evento, o parte de este evento, ¿no? de la Anunciación y de los inicios del reconocimiento de quién era esta mujer. Dice en Lucas 1, 26 al 37, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió mucho y se preguntaba qué clase de saludo era ese, porque el salve era un saludo bastante protocolar, que en general se le hacía a personas prominentes, a personas encumbradas, ¿no? Pero aparece el ángel. Yo no sé si María se habría dado cuenta que era un ángel o tenía forma de una persona común, pero alguien que decía salve a María, y claro, María la sorprendió. Por eso el ángel le dice: María, no temas, no tengas miedo, Dios te ha concedido su gracia. Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Imagínense, ¿no? ¿Cómo va a suceder esto? Yo nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Qué situación, ¿no? Claro, cuando la leemos en Navidad, ponemos un foco en el Señor. Pero cuando ponemos el foco en la historia de una adolescente, ingenua, joven, probablemente de unos 15 años, por ahí, ¿no? Una locura. Que aparezca el ángel, que le haga este anuncio, la complejidad del anuncio, lo que podría representar este anuncio. Así que a mí me parece que hay mucho acá para revisar y que podría llevarnos a especiales aprendizajes. Pero también sé que podría haber entre nosotros, y probablemente escuchando por la web, personas que tienen ya ideas establecidas acerca de María, ¿no? Y probablemente algunas de las cosas que digamos puedan resultar disonantes con las propias percepciones y las propias creencias respecto de María. Y yo quiero decirles que de ninguna manera me gustaría que lo que hablemos devalúe a María, en ningún sentido. Pero sí veamos en el contexto de lo que solo la Escritura bíblica, la palabra de Dios, nos enseña acerca de María. Porque ahí tenemos certeza. Cualquier otra especulación
podría ser entrar en un error. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vuelvo a esta pregunta. Ustedes no creen en la Virgen María, ¿no? O en la virginidad de María. Y la respuesta categórica es sí, creemos. Sí, creemos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y contundente con esto. María le dice, yo nunca he estado con ningún hombre. ¿Cómo puede ser posible esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La concepción de María fue por el Espíritu Santo y esto es obra del Dios de imposibles. El mismo que había hecho que una estéril estuviera por dar a luz, también que una virgen pudiera dar a luz. ¿Se entiende? Es el Dios de imposibles que estaba haciendo esta obra. Y luego de esto María tuvo una vida que podríamos llamar normal. Todo lo que vemos en las Escrituras es la de una mujer normal. Se casó con José, tuvo más hijos y vivió una vida como todas las demás personas, que inclusive nos deja a María en un segundo plano. Ni siquiera es de las que escriben cartas que nos enseñan a la iglesia. No, sale y casi queda como en un lugar, no totalmente, pero casi de anonimato por momentos. Sin embargo, con algunas intervenciones que son maravillosas y poderosas. ¿Por qué no hablamos de la Virgen María? Porque la virtud de María no era en que fue virgen. Todas las mujeres han sido vírgenes. No es esa la virtud de María. La virtud de María, por la cual no hablamos de la Virgen María, sino de María, la Madre de Jesús, es que ella tuvo el honor que ninguna otra mujer tuvo, que fue recibir en su vientre al que iba a ser el Redentor. Un honor que nadie, ninguna mujer puede comparar. ¿Sí? Lo destacable es que, aún siendo virgen, concibió del Espíritu Santo, al que va a reinar para siempre. La virtud no está en ella, sino en la milagrosa acción que Dios iba a hacer a través de ella. ¿Se entiende esto? Algunas cosas que también tienen que ver con posicionarnos en lo que la Biblia dice antes de ver algunas enseñanzas que podemos recoger de su vida. María era virgen y luego fue una mujer normal. Se casó, volvió a tener hijos y vivió una vida como todas las demás mujeres. Pero si hay algo que María no es madre de Dios. María no es la madre de Dios. María era una mujer nacida de hombres, es decir, humana. Nada de la Biblia nos da pie para pensar que María podría ser llamada justamente madre de Dios. De ningún modo. Vamos a fijar lo que el mismo Señor le dijo a un grupo de religiosos, hoy lo mencionábamos en la escuela bíblica en un comentario. Estaban hablando allí cuando un grupo de religiosos trataban a Jesús definitivamente de endemoniado, porque estaba revelando quién era. Y entonces en un momento él habla de Abraham, que Abraham había conocido de él, de Cristo, que Dios le había revelado a Abraham quién era Cristo. Y entonces le dicen, ¿quién te crees que sos? No tenés ni 50 años y decís que conocés a Abraham. No dijo eso. Lo que dijo es que Abraham lo había conocido a él, porque Dios se lo había revelado. Pero, ¿de qué estás hablando? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y podemos leer en Juan, por supuesto, un pasaje bíblico que casi podríamos repetir todos de memoria. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesucristo era Dios, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Existía la luz verdadera que iba a venir al mundo a alumbrar a todo hombre, pero tenía que encarnarse. Y ahí está la herramienta que Dios usó.
a María. Dios es eterno y no es correcto considerar que pudiera tener una madre finita, humana. Cuando María aún ni había sido concebida, Dios ya era, porque siempre lo fue, porque siempre lo será. Entonces, María es la madre de Jesús, de este Dios humano, de este Jesús, este Dios encarnado en la persona de este hombre que vino con una obra tremenda a vivir en nuestra propia debilidad, igual que nosotros, para poder derrotar el pecado, para poder vencer a la muerte, para poder salir victorioso, para traernos a nosotros la salvación. ¿Amén? ¿No escuché? ¿Sí, no? Ok. Y entonces acá sí, habiendo más o menos posicionado estas ideas, ¿qué podemos aprender? 5 cosas de María. Y me gustaría ser breve. La primera es que nadie se compara a ella en privilegio. Muchos hombres fueron elegidos por Dios para diferentes misiones, algunas muy grandes. Pero ella fue elegida para algo excepcional. Nació, vivió y murió como todos los seres humanos, pero tenía el singular honor de dar a luz al Dios con nosotros, a Emmanuel. Y de alguna manera podemos decir que María, ¿en qué se destacaba como especialmente? Bueno, seguramente tenía muchas virtudes que Dios habrá visto en la elección. No lo sabemos, pero estoy seguro que era una mujer santa, que era una mujer piadosa. Y lo vemos y se va registrando y lo va confirmando en cada una de las apariciones que ella tiene. Pero de alguna manera, el mensaje del ángel es muy claro. Sos muy favorecida. No sos muy digna. Sos muy favorecida. Sos receptora de la gracia de Dios. ¿Se entiende? No está diciendo, sos superlativamente valiosa por sobre la humanidad, sino que lo superlativo y maravilloso es que la gracia de Dios se derrama sobre vos. Y eso también es una manera de mirarnos a nosotros mismos. No hay nada en nosotros que pudiera ser tan valioso como para movilizar a Dios, salvo el valor que Él nos da, su amor y la gracia que tiene para con nosotros. El favor de Dios está con nosotros. Dios nos ha visitado con su gracia, como visitó a María con su favor. Él nos visitó a nosotros. Nos visitó con su gracia. Nosotros somos receptores de mucha gracia, del gran favor de Dios. Cuando el ángel le dice, muy favorecida, el Señor está contigo, Dios te ha concedido su gracia, está diciendo que Dios estaba con ella y que la había elegido para ser parte de las herramientas apropiadas para cumplir un propósito mayor y eterno que estaba dirigido a toda la humanidad, incluida ella misma. La cualidad más asombrosa de María no está en ella y desde ella. De hecho, ya lo decíamos, ella era una joven muy pequeña. Su estatus social era humilde, no tenía antecedentes que pudiéramos conocer como especiales. Pero nosotros, al igual que ella, también somos elegidas por Dios o elegidos por Dios para ser parte de las herramientas que pueden ser apropiadas para el cumplimiento del propósito mayor y eterno de Dios. Primeramente en el propósito de Dios de salvarnos, de redimirnos, de rescatarnos de todo aquello que nos aleja de Él. Somos receptores de ese amor. La venida de Jesucristo no fue para María, fue para María y para todos nosotros.
La venida de Jesucristo es la gracia y el favor de Dios que se inclina a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos redención, para que tengamos salvación por su obra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él es la figura de todas las historias. El Señor Jesucristo que vino para rescatarnos. Nosotros podemos hoy ser receptores del favor de Dios. Él desea bendecirnos con su presencia poderosa para poder desarrollar en nosotros sus propósitos eternos. Es en nosotros primero. Él quiere venir a transformar nuestras vidas. Él quiere venir a reparar la distancia que el pecado había puesto entre nosotros y Dios. Y desde allí, seguir trabajando para toda la humanidad. Como lo hizo con María. Segundo, María era una mujer que era necesitada de salvación. María necesitaba salvación. No coincidimos con el pensamiento, y no coincidimos simplemente porque no está en las Escrituras. No es una cuestión de debates racionales o intelectuales o ideológicos, ¿sí? Pseudo religiosos o religiosos, sino que no está en la palabra de Dios en ningún lugar algo que sustente que pensemos que María jamás pecó, que María nunca tuvo pecado. La vida de María no dice la Biblia que es inmaculada, como la de ningún hombre. Si hubiera sido inmaculada, no hubiera sido necesario Cristo, porque habría algún modo de vencer el pecado. Para ningún humano. No hay nada en la Biblia que nos diga esto. Y es más, ni siquiera María lo dice, y ahora vamos a verlo. Todo lo contrario. Así como creemos que María fue una persona muy especial y singular como mujer y madre, también entendemos que como humana entra dentro de la descripción que nos abarca a todas las personas sin excepción. Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, se han desviado a uno, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no, este texto tendría que decir, salvo María. Pero no lo dice, ni siquiera uno. En el único caso es en Jesucristo, que vivió como nosotros, sufrió como nosotros, fue tentado como nosotros, pero no pecó. De él sí se dice en las Escrituras. El único que no necesita salvación, porque no está perdido. Jesucristo nunca estuvo perdido. Siempre estuvo salvado, porque era santo. Y nunca pecó. Por eso pudo pagar para la justicia de Dios, pagar por nuestro pecado. Tampoco entendemos que se llega a Dios por María. De ninguna manera. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. Tampoco estamos de acuerdo con que María intercede por nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Toda la Escritura pone en el centro a Jesucristo. Y esto no es devaluar a María. No es devaluar. Es nombrar las cosas como son para darle honor al que es el Rey de Reyes, al Señor de Señores, al eterno Jesucristo. María fue también un ejemplo de humildad. Me parece que no leí una frase que estaba allí. ¿Podemos volver para atrás? Discúlpenme. Pero estos dos puntos para mí están bastante articulados, o estos tres. Yo puse allí, en cualquier condición, siendo cualquiera de nosotros buenos, generosos, llenos de actitudes valiosas y de buenas intenciones, todos somos necesitados de la salvación de Jesucristo.
Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en tantas personas, algunas muy cercanas a mí, que se debaten, que dudan, que rechazan. Algunas hasta son seguidoras de María, personas religiosas. Y digo, si María necesitaba de un Salvador, como después lo expresa en una oración, cuando dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si María fue receptora de la gracia de Dios y se reconocía necesitada de salvación, ¿qué estás esperando para recibir a Jesucristo en su obra salvadora? ¿Qué estamos esperando? Si la persona que dentro del ámbito cristiano tiene una relevancia tan grande como es María, está diciendo que su espíritu se regocija en su Salvador, ¿qué estamos esperando las personas? ¿Qué estás esperando vos para recibir a Jesucristo? A reconocer que necesitas un Salvador. Ojalá hoy el Espíritu Santo impacte tu corazón, de modo de no postergar la decisión más importante que tenemos en la vida de las personas, que es darle un lugar a Cristo en nuestra vida, un lugar central, el reconocimiento de su obra redentora por nosotros. Ahora sí, María, ejemplo de humildad. Ya solo el reconocimiento de María, de su pequeñez, de su necesidad de salvación, ya era un ejemplo de humildad. Dice en Lucas, el pasaje que leímos en un momento, más adelante de los versículos que leímos, Lucas 1, en el versículo 46 al 49, dice, entonces dijo María, esto fue después de una expresión que tuvo otra persona de ella, que ahora lo vamos a ver también, pero acá María dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva y desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Hoy estamos diciendo, esta madre es dichosa. ¿Por qué es dichosa? Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Fíjense qué interesante. En esta oración María misma, no las especulaciones que tenemos desde nuestras ideas, formadas a lo mejor culturalmente, lo que dice ella, María. Primero, reconoce a su Salvador. Reconoce su pequeñez, humilde sierva, frágil, débil, finita, pero habla de haber recibido un gran don. Sabe que será reconocida como dichosa para siempre, lo sabe. Sin embargo, nos recuerda que la dignidad no está en ella, sino en lo que el poderoso Dios hizo por ella. Y empieza y termina adorando y glorificando el nombre de Dios. Cuando te mirás al espejo, ¿qué ves? ¿Qué fachero que estoy? Cuando haces algo que te sale bien, ¿qué decís? ¿Soy un capo? Bueno, parece que María, cuando se miraba, decía, todo lo que hay en mí es lo que Él hizo conmigo. Si hay alguna cosa en mí, es la mano del poderoso Dios obrando. Qué linda actitud, ¿no? Qué humildad la de esta mujer. Por eso, Elizabeth, esta expresión antes de la oración que hace María, le dice, bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme a mí, se pregunta esta mujer, que la madre de mi Señor venga a visitarme? No la Virgen María. La madre de mi Señor, la que fue escogida por Dios, la que fue la receptora de la gracia mayor, de ese favor único de parte de Dios, me vino a visitar a mí. Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ella estaba embarazada, dice, de 7 meses, 8. Dichosa tú. ¿Por qué?
porque era inteligente, santa, virgen. No, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. ¿Cuál es la virtud que destaca Elizabeth en este párrafo? Que era elegida por Dios, que María era elegida por Dios, que en su vientre tenía un fruto que iba a ser maravilloso para la humanidad y que ella había sido capaz de creer. Cuando el ángel se presenta, ella fue capaz de creer. Así que Dios nos dé esta actitud de humildad. Cuando pensamos en la humildad, claro, María tiene tantas celebraciones, tantas imágenes, que podría pensar, che, pero ¿no estaremos equivocados? Bueno, la Biblia no nos muestra que estamos equivocados. Y de hecho, Jesús mismo pone también en el lugar las cosas. Cuando una mujer entre la multitud, mientras Jesús estaba haciendo su ministerio, a los gritos dice, dichoso el vientre que te dio a luz. Lucas 11:27 si lo quieren buscar. Dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Algo así como, bendita sea María. Y Jesús dice, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. No es que está diciendo María no es dichosa. Lo que está diciendo, pero más dichosos son aquellos que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Mucho más dichosos. Qué gran ejemplo. No solo la humildad de María, sino estas palabras de Cristo, que también nos ponen a nosotros en cuál es la virtud que nosotros podemos tener para Dios. Siempre recuerdo un reportaje que escuché a un ministro, a un siervo de Dios, y lo presentaron en una charla como un gran siervo de Dios. Y él, antes de empezar con las respuestas a las preguntas que le hacían, dice, yo quiero aclarar algo, que para mí grande y siervo son incompatibles. Entonces me gustaría corregir. Yo no soy un gran siervo de Dios. Quiero ser un siervo del Dios grande. ¿Está bien? Y esta es la actitud que tenía María. Y esto es también lo que Jesús de alguna manera decía. Nosotros estamos llamados a ser siervos de un Dios grande. Para eso necesitamos de esta humildad, ¿no?, con la que María nos da ejemplo. Una cuarta, otra vez dejé, bueno, más o menos lo que les decía. Algunos aspiran a ser grandes siervos, ¿no?, en lugar de siervos humildes del gran Dios. La cuarta característica de María, que podría ser un ejemplo para nosotros, es su disposición a aprender. Y esto también lo vemos en estas pocas escenas que tenemos en la Biblia registradas. Aunque ella desde su juventud sabía cuál era el plan de Dios, porque el ángel lo había revelado con claridad, el ser que nacerá, le contó quién era, qué iba a ser, pero claro, había que entenderlo eso. Como a nosotros nos pasa, ¿no?, que Dios nos revela quién es Él, pero nos cuesta, ¿no?, ir aprendiendo. Pero para ir aprendiendo lo que Dios nos revela, necesitamos esto que es un ejemplo en María, la disposición para aprender. ¿Por qué digo esto? ¿De dónde lo saco? Dice, cuando están los pastores que vienen a visitar al niño, en ese cuadro precioso del pesebre, que siempre recordamos, que en general se dibuja con los brillos en María y un bebé vulnerable ahí, chiquito, casi como si fuera de segunda, como protagonista del segundo cuadro, ¿no? En realidad el rey de reyes estaba naciendo allí, era el rey. Los pastores vienen porque los ángeles le habían anunciado, multitud de ángeles le decían que había nacido. Y dice la Biblia que la actitud de María cuando los pastores vienen a visitarlo, ahí María parece que no habla mucho. No les cuenta acerca de, vino el ángel, papapín, popopón. No, María solo observaba
y guardaba todas estas cosas en su corazón, meditando acerca de ellas. Y lo mismo pasó más adelante, cuando en esa escena bastante tragicómica de ir con sus padres Jesús a los 12 años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, se termina la fiesta y se vuelven a su pueblo, y después de un día de camino María y José se dan cuenta que el nene no venía. Imagínense que ahora se van de la reunión y a la noche van a cenar y dicen, che, ¿y Raciel dónde está? Uy, lo dejamos en la iglesia, ¿eh? Raciel, no, se agarra la cabeza aquel. Bueno, algo así pasó. Un día de camino. Así que volvieron a Jerusalén y después de 3 días lo encontraron. 4 días tuvo. Así que para el jueves más o menos te encontramos, Raciel. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba con los maestros de la ley, preguntando, queriendo saber. ¿Y qué dice María? Bueno, al principio María se defiende, ¿no? Le echa la culpa a Jesús de que ellos se fueran sin ser muy cuidadosos. Pero Jesús le dice, pero vos no sabés qué estoy haciendo, ¿no? Vos ya lo tenés que saber. Y ahí dice otra vez la palabra, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cada situación que vivía era un momento de reflexión para aprender acerca de qué era lo que se estaba revelando ante ella. Así que cada vez que abrimos su palabra, hermanos, y cada experiencia que vivimos, no la pasemos de largo, no la hagamos rápido de las apuradas. No digamos, sí, el Señor, papá, pipi, me dijo esto. Paren. Vamos a tomar el ejemplo de María. Parar y observar. ¿Qué es lo que Dios está revelándonos? ¿Estás viviendo una circunstancia hermosa? Fíjate qué está revelando Dios ahí. No sea que te lo pierdas. ¿Estás viviendo una situación dolorosa? Pará y observá. Porque ahí Dios está revelando algo. Guarda en tu corazón todo lo que va aconteciendo a tu alrededor, porque todo da muestra de la gloria de Dios y su obra con nosotros. Y en la palabra de Dios igual. No leamos a las corridas para descubrir magia. No leamos para llenarnos la cabeza como intelectuales. Leamos para que se revele de Dios, su palabra para nosotros. Por último, María es un ejemplo de obediencia. Y acá aparece como centro la expresión más conocida de María. En las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Se terminó el vino. Dice que estaba Jesús con sus discípulos. Una vez escuché a un pastor que dice, capaz que los discípulos habían tomado mucho. Y entonces María dijo, hacete cargo de esto, de tus amigos, ¿no? No sé si habrá sido así. La cuestión es que esta familia... ¿Habrá posibilidad de un poquitito de agua? Perdonen, pero estoy medio afiebrado y no, gracias. Ahora lo transformamos. La cuestión es que Jesús hace un milagro allí. Jesús hace un milagro allí. Pero antes del milagro de Jesús, María tiene esas palabras que conocemos, de esas poquitas que conocemos. ¿Cuáles son esas palabras de María? Hagan todo lo que Él les pida. Hagan todo lo que Él les pida. ¿Cuál es la consecuencia? Gracias. Un milagro de Dios. El milagro de Dios es siempre observable cuando sus hijos están disponibles a hacer todo lo que Él nos pide. Porque cuando hacemos todo lo que Él nos pide, entramos en el territorio de lo sobrenatural, donde ya no depende de las fuerzas humanas, de la capacidad de los hombres, de las saberes y las virtudes que tenemos nosotros, empieza a ser todo dependiente ¿de quién? Del que es sobrenatural, de Dios. Así que, hermanos, otro ejemplo que María nos deja es esto de hagan todo lo que Él les pida. Cuando en Lucas 8 vemos que las madres y los hermanos de Jesús fueron a verlo a Jesús y que como había mucha gente no lograban llegar a Él. Claro, algunos de los discípulos seguramente se preocuparon y dijeron, che, tu madre y tus hermanos quieren verte, están afuera. Y Él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios
y la ponen en práctica. María lo entendía muy bien esto. No chapeaba. Déjenme pasar que soy la mamá. No chapeaba. Ella se sentía sierva, necesitada de salvación y con la necesidad también de obedecer la palabra de Dios. Hermanos, la obediencia a Dios, este ejemplo de María, es la definición y la elección concreta y consistente de un modo de vivir que, tal como se observa en la vida de María, no pone obstáculos a la presencia de Dios y a su actuar poderoso en nosotros. La obediencia no es la consecuencia de la represión, no es el autocontrol. La obediencia es la disposición, la elección concreta de vivir bajo el cuidado y la voluntad de Dios. Y no lo hacemos restringiendo nuestra libertad. A libertad fuimos llamados. Esto es lo que cantamos todo en el preámbulo de este mensaje. Es nuestra voluntad libre, rendida a aquel a quien, si obedecemos, hace de nuestra vida algo sobrenatural. Así que el Señor nos bendiga con todo esto que alrededor de las escenas de María podemos reflexionar. Vamos a hacer una oración. Padre amado, en este día tan especial en que recordamos a las madres, te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por cada una de las mamás, por las que tenemos, por las que tuvimos, por aquellas que nos cuidaron físicamente, pero por tantas que fueron mamás de crianza en lo espiritual, que nos enseñaron tu palabra. Señor, gracias por este ejemplo, por esta mamá maravillosa que es María. Esta mamá que se dispuso y entregó su vida aun cuando corría riesgos de ser humillada, de ser maltratada, de ser criticada. Sin embargo, se dispuso para decir que Dios haga en mí lo que Él quiera. Gracias, Señor, porque la visitaste con tu favor, con tu gracia, y que en ella también nos visitaste a nosotros con tu gracia. Que hoy pueda ser el día donde aquel que no te recibió, Jesucristo, como Salvador, pueda ser el día en que tome esta decisión. Por eso te pedimos por cada uno de nuestros corazones que vos conocés. Tocá, Señor, con tu Espíritu poderosamente para que todos accedamos a esta consecuencia, a este regalo que es Jesucristo, Dios con nosotros, para salvarnos de nuestro pecado. Pero también, Señor, que estos ejemplos de esta Madre maravillosa puedan servirnos para vivir una vida acorde a tus propósitos. Danos, Señor, sensibilidad, danos humildad, danos disposición atenta para reconocerte y danos también, Señor, la fortaleza para obedecerte, porque sabemos que esto es para nosotros lo perfecto, lo que va a ser mejor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por estar juntos hoy. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.